Buenas noches iberoamericanas, buenas tardes y buenos días en algunas partes. Eh, Acá, como se darán cuenta, son tardes, es la 1 de la tarde en la Ciudad de México. Entonces, bueno, puse aquí junto a la noche iberoamericana al sol, que no está tan brillante, pero está ahí adornando este día. Y creo que es importante iniciar reconociendo las ventajas que nos permite la tecnología, a pesar de que todo haya tenido que comenzar con la pandemia, pues estamos aquí conversando desde muchos países y transmitiendo las realidades y las investigaciones que suceden en muchos lugares del mundo. Entonces agradezco mucho la invitación, evidentemente, y también agradezco mucho a quienes están acompañándome hoy en la distancia a través de la vía virtual. Yo me llamo Ali Ruiz Coronel, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la presentación que voy a dar hoy se llama La investigación, acción en las ciencias sociales. En el programa pusieron que está dirigida a público en general. Yo en realidad la pensé y la programé pensando en jóvenes, justamente con el objetivo de fomentar vocaciones científicas en las ciencias sociales aplicadas. Y quiero decir desde el inicio, así que quede muy claro, que no es un argumento contra la ciencia básica. Mi postura siempre es que tanto la ciencia aplicada como la ciencia básica son muy necesarias y además son complementarias. Es simplemente mostrar esta parte de la ciencia que no es tan conocida, que es la de las ciencias sociales aplicadas. En el caso de que haya algún joven ahí, algún adolescente que esté viendo la presentación y que pueda encontrarse en esta forma de hacer ciencia y pueda interesarse y saber que pues esta es una de las posibilidades en el ejercicio profesional de la ciencia. Pues un poco para abundar en quién soy. Me llamo, como ya dije, Ali Ruiz Coronel. Yo estudié antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después hice la maestría en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, luego el doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Después hice un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad, también de la UNAM. Después obtuve una cátedra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y actualmente soy investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, recién incorporada hace apenas 3 años a través del subprograma de incorporación de jóvenes académicos. Y menciono el programa porque pues, ustedes al verme seguramente pensarán pues, que no soy tan joven, ¿no? Y efectivamente, de edad no soy tan joven. Entonces, uno llega a ser investigador realmente después de un proceso muy largo, ¿no? Entonces, aunque nos incorporemos a través de un programa de jóvenes académicos, ya llegamos con arrugas y con un poquito de joroba después de muchos años sentados trabajando. Y menciono esto porque la licenciatura más o menos toma 4 años, más el tiempo de hacer la tesis, que generalmente son 5. La maestría dura 2 años, el doctorado 4, el postdoctorado en mi caso duró 3, ¿no? La cátedra 3, y finalmente llegar acá. Eso lo menciono porque la carrera profesional de un científico, una científica, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, es en realidad un proceso muy largo. Es un proceso que yo puedo decir básicamente que dura toda la vida, ¿no? Uno nunca acaba de formarse, está formándose continuamente. Y es una carrera que no es fácil, es decir, no siempre salen bien las cosas, no siempre te aceptan los proyectos, no siempre hay recursos para hacerlos. Por lo tanto, una característica fundamental que hay que tener para dedicarse a la ciencia es la perseverancia y la dedicación. Pero lo que yo quiero decir es que a pesar de que tome tantos años, en realidad es una profesión que vale muchísimo la pena y eso es lo que voy a tratar de argumentar en las siguientes diapositivas, empezando por dar algunos antecedentes de lo que son las ciencias sociales, digamos, para no dar por hecho que todas las personas que estén haciéndome el favor de escuchar esta presentación sepan la diferencia entre las ciencias sociales y las naturales. Y después, cuáles son las particularidades de la investigación-acción, es decir, de la ciencia aplicada. Y voy a hablar de ello a través del ejemplo de la antropología mexicana, que como pueden ya ustedes inferir a través de la diapositiva anterior, pues es a lo que yo estudié, a lo que me dedico y evidentemente la ciencia que me encanta y que pues me llena, ¿no?, la vida completamente hacer antropología. Entonces quiero compartirles de qué se trata la antropología, particularmente las características de la Escuela de Antropología Mexicana. Y finalmente concluiré con algunos ejemplos de proyectos concretos, el que yo hago en antropología, pero además complementando con los que se hacen en otras ciencias sociales aplicadas, para pues mostrarles lo interesante que es la ciencia social. Bueno, desafortunadamente se me empalman las imágenes porque no puedo presentar la pantalla completa. Cuando estábamos haciendo las pruebas se ponían en negro cuando hacía el cambio, entonces voy a pues
quitar las imágenes conforme vayan siendo necesarias. Quise iniciar hablando de la historia de las ciencias sociales recurriendo a pues, un libro que es básico, que se puede consultar y descargar gratuitamente. La Universidad Nacional Autónoma de México es muy generosa en publicar y permitir descargas gratuitas de muchos textos muy relevantes. Por ejemplo, que se llama La historia de las ciencias sociales, de este señor que es un historiador muy conocido y muy querido en México, aunque es de origen alemán, llamado Immanuel Wallerstein. En este libro, evidentemente haciendo una síntesis muy apretada para ustedes, dice Immanuel Wallerstein que, muestra más bien el tránsito que llevó a la creación de las ciencias sociales partiendo del medievo occidental, del mundo medieval. Entonces, él establece que en ese momento la explicación de los 3 pilares del conocimiento, que es lo verdadero, lo bueno y lo bello, está dominada por las autoridades clericales y la explicación es de corte teológico y se accede a ella a través del conocimiento del dogma religioso. Posteriormente, en el Renacimiento, al principio del siglo XV y XVII, se seculariza un poco la producción del conocimiento y es entonces ya no la teología, sino la filosofía quien explica y determina qué es lo verdadero, qué es lo bueno y qué es lo bello, a través del ejercicio de la razón, ¿no? No solamente del pensar, como hacemos los seres humanos en general, sino de un ejercicio sistemático de la razón, que es el racionalismo. Y posteriormente, en el siglo XVIII, un grupo de personas cuestionan si verdaderamente la secularización fue suficiente, porque a pesar de que el conocimiento está secularizado, todavía es solamente perteneciente a una élite, a la élite que puede acceder a la universidad, que puede tener cierto conocimiento. Entonces buscan democratizar el conocimiento, y ese es el fundamento de la ciencia. Ya no es el ejercicio de la razón ni el conocimiento de un dogma, sino que se accede al conocimiento a través del descubrimiento empírico, es decir, a través del método científico, que parte de la observación, de la experimentación, del cuestionamiento a través de hipótesis, y que verdaderamente, en teoría, cualquiera puede acceder a él, ¿no? Porque cualquier persona tiene la curiosidad, que es la base fundamental para el ejercicio de la ciencia. Sin embargo, nos dice Wallerstein que solamente se busca explicar lo verdadero. Entonces, lo bueno y lo bello se quedan en el terreno de la filosofía, se accede a ello igual a través de la razón, y entonces aparecen así en el siglo XX 2 culturas epistemológicas diferenciables. Una, la de las humanidades y artes, que está vinculada más a la filosofía, al ejercicio de la razón, y busca, su terreno explicativo es lo bueno y lo bello. Mientras que las ciencias naturales o ciencias puras, a través de la investigación empírica del método científico, buscan explicar qué es lo verdadero. Y ubica él un evento histórico muy relevante que es la Revolución Francesa. Dice que a partir de la Revolución Francesa se vuelve necesaria una nueva fusión y fisión, es decir, una área del conocimiento que está diferenciada de las otras dos, pero que al mismo tiempo funde a las otras dos. Y surgen así las ciencias sociales, con aspectos de la cultura epistemológica propia de las ciencias naturales y también con aspectos epistemológicos de la cultura de las humanidades y las artes. Entre las dos se crea esta nueva epistemología que combina partes de ambas, con el objetivo de vigilar y controlar los procesos de cambio social. Es decir, la Revolución Francesa mostró que las sociedades cambian y con base en la cultura epistemológica de las ciencias naturales se creyó que se podía entender ese cambio, se podía encontrar sus leyes universales y así controlarlo. Entonces, las ciencias sociales son en realidad una creación muy reciente, ¿no? Según este postulado de Wallerstein, es después del siglo XX cuando surgen realmente. Y a quien se considera el padre fundador de la sociología, ya ven que nos encanta buscar padres fundadores, es a este señor francés, Émile Durkheim, quien entre muchas de sus obras escribió las reglas del método sociológico. Y vean aquí cómo efectivamente se funden características de la epistemología de las ciencias naturales con características de la epistemología de las humanidades y las artes. Él dice, la sociedad no es una sencilla suma de individuos, sino un sistema compuesto por la asociación de ellos. Constituye una realidad específica, poseedora de rasgos particulares. Los elementos de la realidad que constituyen el objeto de la sociología son los hechos sociales. Los hechos sociales son los procedimientos de la acción, el pensamiento y la sensación exteriores con relación al individuo.
procedimientos con una fuerza coercitiva. Es decir, el objeto de estudio de la sociología no son los individuos, es la sociedad, y la sociedad se entiende como algo distinto que la suma de individuos no da como resultado la sociedad, sino que es otra cosa. Y precisamente la primera regla del método de la sociología es considerar a estos hechos como cosa, como una expresión de la ley social. Es lo que llamamos objetivar la realidad, verla como si fuera una realidad concreta, existente en sí misma, y tratar de no involucrarse emocionalmente con esa realidad, distanciarse de ella. Dice también que el cambio, el hecho social, está sujeto a leyes que pueden ser descubiertas, enunciadas y predecibles. Y estas leyes son iguales a las leyes que las ciencias naturales encontraron. Por lo tanto, son leyes universales. Y evidentemente son independientes del individuo. Por lo tanto, en la investigación sociológica inicial, en el surgimiento de las ciencias sociales, se buscaba que el científico no se involucrara emocionalmente con el que en ese tiempo era su objeto de estudio, que era la sociedad, ¿no? A esto se le llama el monismo metodológico, que quiere decir que hay un solo método de investigación, que es el método de las ciencias naturales, y que se traduce exactamente igual a las ciencias sociales, ¿no? Con los mismos objetivos y con los mismos mecanismos, solamente que enfocado a otra realidad que es la sociedad. Y desde este supuesto se creó el paradigma evolucionista. Una vez más, todavía dentro de esta cultura epistemológica naturalista, surgió la antropología como un esfuerzo desde la biología humana a ubicar a la especie humana dentro de la teoría biológica de la evolución, a buscar entonces en la realidad los elementos que permitieran rastrear cuál fue el cambio que llevó a la especie humana hasta llegar a lo que es en la actualidad. El problema, digamos, ahí fue que la evolución biológica se tradujo literalmente a la evolución social. Y entonces la evolución social se entendió como sinónimo de progreso unilineal, necesario, constante y finalista. Es decir, que toda la humanidad, todos los seres humanos que forman parte de la especie, están ubicados en culturas que están al mismo tiempo formando eslabones dentro de un mismo proceso. Entonces, digamos que hay una escalera de la evolución y las diferentes sociedades están más adelante o más atrás dentro de esta línea que es la línea del progreso. Entonces les pongo acá, les comparto dos citas, una de Spencer que dice: ya se trate del desarrollo de la tierra, del desarrollo de la vida en su superficie o del desarrollo de la sociedad, del gobierno, de la industria, del comercio, del lenguaje o de la ciencia o del arte, siempre en el fondo de todo progreso está la misma evolución. Y la parte que hay que resaltar es esa que dice la misma, es equiparar la evolución biológica con aspectos morales y con aspectos de todo tipo, ¿no? Artísticos, materiales. Entonces, la antropología en este momento buscaba ubicar dentro de los diferentes estratos de la evolución a las culturas, ¿no? Incluso, pues hay este esquema, ¿no? Que determina cuándo una cultura está en el salvajismo, cuándo está en la barbarie y cuándo está en la civilización. Y cómo a través de sus prácticas sociales, por ejemplo, la cerámica o la invención del alfabeto, etcétera, se puede determinar en qué estadio del mismo proceso está. Así surgió la antropología como, digamos, ya la antropología social, como una ciencia que tenía específicamente como objeto de estudio a las sociedades que estaban en los primeros estratos, a las que en ese tiempo se llamaban primitivas. Es decir, la sociología estudiaba las sociedades civilizadas, mientras que la antropología iba a buscar a esas que, gracias al desarrollo del capitalismo colonial, aparecieron en las colonias y que no se comprendían. Pero justamente como estaban lejos, como estaban en las colonias, implicaron que no solamente se creara una ciencia específica para ir a estudiarlas, sino esto precisamente, ir, transportarse a los lugares en donde estaban estas sociedades y entonces estudiarlas ahí, ¿no? En el lugar en donde existían. Y esto llevó al surgimiento de dos escuelas distintas del evolucionismo. Por un lado, el funcionalismo británico, cuyo autor principal es Bronislaw Kasper Malinowski y que dio origen a una escuela de antropología británica particular. Y por el otro lado, en Estados Unidos, al otro lado del continente, el relativismo cultural en la pluma de Franz Boas, ¿no? Y que es el fundamento de la antropología norteamericana. Son dos escuelas muy diferentes, no es digamos, el caso ahorita explicar las diferencias, explicar a profundidad cuáles son sus postulados. Simplemente quiero enfatizar lo que me interesa y por lo que estoy hablando de ellas, que desarrollaron al ir al lugar en donde estaban estas sociedades primitivas un método característico que diferencia la antropología de las demás ciencias.
En este caso particularmente voy a hablar de la diferencia respecto a la sociología en este momento inicial del surgimiento de las ciencias sociales. Este señor que está aquí en la fotografía es Bronislaw Malinowski y escribió el libro que pongo ahí abajo en la cita, que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental. Sucedió que él era originario de lo que ahora sería Polonia, y mientras él estaba haciendo este trabajo de campo, estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces él se quedó ahí 4 años en la comunidad a la que iba a estudiar. Y la ventaja es que tuvo la genialidad de sistematizar esta estancia y de convertirla en el diseño de lo que sería el método de investigación característico de la antropología, que es la etnografía. ¿En qué consiste este método? Bueno, hablo en las propias palabras del doctor Malinowski. Dice: dentro de este entramado hay que insertar los imponderables de la vida real y el tipo de comportamiento. Estos datos se consiguen gracias a la observación minuciosa y detallada en forma de una especie de diario etnográfico, posible a partir de un estrecho contacto con la vida indígena. Quizá la comprensión de la naturaleza humana bajo una forma lejana y extraña nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. La meta es, en resumen, llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión del mundo. Y llega a una conclusión que, bueno, era muy novedosa en su tiempo y muy necesaria en nuestro tiempo, que dice el "People are pretty much the same everywhere". Es decir, el estar en el trabajo de campo, uno, es contrario a lo que el método de la sociología promulgado por Emile Durkheim pedía para garantizar el estatuto de cientificidad. Como dije cuando estaba exponiendo esa diapositiva, en ese momento, entre más distancia hubiera del objeto, más se lograra objetivizar la realidad y verla como un hecho social, y más apartado estuviera el científico que estaba haciendo la investigación, pues más científica era la investigación. El estatus de cientificidad estaba precisamente dado por ese distanciamiento, porque permitía con mayor facilidad encontrar cuáles eran esas leyes universales que subyacían a los hechos históricos, y en cambio involucrarse emocionalmente, involucrarse personalmente en el hecho, impedía encontrar estas leyes, ¿no? Se subjetivaban, se llenaban de emociones que en ese momento se consideraban, digamos, ruido, e impedían encontrar las leyes universales. Pero con el estudio de las sociedades primitivas, al ir a la comunidad, entonces Malinowski descubre que es imposible no crear vínculos emocionales. Es imposible no establecer nexos afectivos con las personas con las que se estudia, ¿no? Ya no es solamente el objeto de que el antropólogo va y estudia, sino que se da cuenta, como se muestra en la fotografía, que al estar ahí en el campo, las dos personas son sujetas de la investigación, tanto el antropólogo como quien originalmente era el supuesto investigado, ¿no? Ahí vemos cómo claramente él también está siendo investigado, él también está siendo inquirido. Y son pues dos curiosidades que se juntan, dos maneras de búsqueda. Eso da lugar a lo que posteriormente se llamaría la investigación con el otro. Es decir, no es un sujeto que va a hacer una investigación unilineal hacia lo que en ese momento es el objeto de estudio, sino que en realidad son sujetos en ambos extremos que mutuamente se investigan y que mutuamente construyen la investigación. La diferencia con el método sociológico es que la cientificidad estaba dada por anular esa natural relación. Y en la antropología, pues se vuelve parte de la metodología de investigación. Tanto que en realidad el objetivo de la etnografía es que esta imbricación sea tan profunda que el antropólogo consiga ver el mundo a través de los ojos del otro. Pueden interpretar el mundo como lo interpretaría el indígena en este momento de la historia. Y valora la empatía, la considera parte de la investigación. Y además genera un tercer punto que es muy importante y que voy a abundar a lo largo de la presentación, que es el compromiso social. Es decir, al estar en el campo, al vivir con las personas, comer su comida, compartir sus preocupaciones, incluso compartir las inclemencias del tiempo, no sé, todas estas cosas generan una empatía que al final hace que la investigación no empiece y termine solamente donde empiezan y terminan los intereses académicos, sino que se lleve a un plano personal y se vuelva parte de lo que llamamos ahora compromiso social. En Estados Unidos sucedió lo mismo. Este señor que está a la derecha, que se ve ahí un poco extravagante, es también un antropólogo llamado Franz Boas,
que en otra parte del mundo, en otro continente, también encontró la misma importancia, ¿no? de la empatía al estar en el campo. Él era un geógrafo y haciendo estudios geográficos se perdió y tuvo problemas de salud, entonces fue protegido en la convalecencia por los inuits. Los inuits son los que conocemos como esquimales. Entonces, conviviendo él con ellos, estando ahí con ellos, se dio cuenta de que la teoría evolucionista que decía que eran sociedades primitivas era equivocada, porque en realidad eran sociedades muy complejas, aunque materialmente se vieran como con menos tecnología, etcétera, era la suficiente, ¿no? Para dominar un medio tan hostil y tan antinatural, digamos, para el desarrollo de los seres humanos. Entonces, de la misma forma que Malinowski, se volvió fundamental en la antropología del relativismo cultural propuesto por Boas la estancia en campo, la etnografía muy rigurosa, de larga duración, donde el antropólogo se lleva a cabo una inmersión cultural total. Y para suerte nuestra, pues que ambos antropólogos estuvieron en México y tuvieron una influencia personal y directa sobre la antropología mexicana. Malinowski vino a hacer un trabajo de investigación en antropología económica, desafortunadamente pues murió prematuramente, pero su viuda incluso se quedó acá, fue desde acá donde se publicó su diario, y en el Museo de las Culturas están algunos de los artefactos que él intercambió durante su investigación sobre el Kula. Y mucho más profunda, digamos, fue la influencia que tuvo Boas en la Escuela de la Antropología Mexicana, porque él mismo vino en 1911, se fundó la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas, y él fue el segundo director de esta escuela. Además, él mismo estuvo entre quienes diseñaron el plan de estudios, y es un plan de estudios que todavía tiene cierta vigencia, no solamente en cómo se imparte la antropología en la ENA, sino incluso cómo se imparte la antropología actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero decir que cuando yo estudié antropología no había licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura se estudiaba solamente en la Escuela Nacional de Antropología, pero recientemente ya existe como licenciatura y se mantiene esta división de la antropología en 4 áreas: la arqueología, la antropología física, la antropología social o etnología y la arqueología, con base en los planteamientos boasianos. Pero sucedió que más o menos bueno, aquí voy a separar estas, cuando tenía la pantalla completa en mi plan, era que una se sustituía por la otra. Sucedió que en 1910 estalló en México la Revolución Mexicana y duró hasta 1920. Fue un movimiento armado que evidentemente hizo difícil la práctica profesional de la antropología. Entonces Boas se regresó a Estados Unidos y en su lugar quedó este señor que está aquí a la derecha, que se llama Manuel Gamio, quien era un discípulo de Boas y pues una persona muy cercana a él, tanto que incluso escribió su biografía. Él se quedó al frente de la escuela y en general al frente de la antropología. Y no en este momento de la Revolución Mexicana, sino en el momento posterior, que se llama del cardenismo, logró que la antropología tuviera una importancia protagónica en el desarrollo del país, de este país postrevolucionario, pero con tintes revolucionarios. El general Lázaro Cárdenas era el presidente, pero era general de las fuerzas revolucionarias, no había sido general de las fuerzas militares tal cual, ¿no? Entonces, en este periodo, Cárdenas tiene una preocupación muy fehaciente en que el Estado sirva a las clases populares que fueron las que llegaron al gobierno, ¿no? A través de la revolución, y otorga a la antropología un papel preponderante. Esto que pongo acá es una cita de cuando se fundó la antropología y cómo se describía al antropólogo. Dice: el antropólogo será un profesional preferentemente procedente de los sectores obrero y campesino, que atenderá los grandes problemas nacionales, contribuyendo a la construcción de la soberanía nacional en un espíritu plasmado en el proyecto educativo que se representa en el Instituto Politécnico Nacional. Será un investigador de campo que, al realizar investigaciones antropológicas en el medio rural e indígena, tenga la capacidad de reconocer los problemas básicos de las comunidades y de diseñar los programas por medio de los cuales el gobierno mexicano canalizará su apoyo. Se destaca entonces, 1, el origen del antropólogo; 2, la irrenunciable necesidad de que haga trabajo de campo; y 3, su vínculo en la creación de políticas públicas. Y ese fue el espíritu de esta antropología posrevolucionaria que surgió, que se institucionalizó, que tuvo su mayor fuerza durante el periodo cardenista y que tuvo todavía un impacto, digamos, de larga data, como voy a tratar de mostrar.
Acá el científico social se consideró entonces un actor social. A diferencia de lo propuesto anteriormente, se vio que el ejercicio de las ciencias sociales no podía prescindir de la ubicación del científico dentro del esquema social. Y decía que el científico social, según tal postura, este es un texto de el doctor Aguirre Beltrán, en el libro de El proceso de aculturación. Dice, el científico social, según la postura del relativismo, debe reducirse a ofrecer los materiales de la investigación al hombre práctico o de acción, para que éste asuma la responsabilidad de aplicarlos según su saber y entender, o de arrojarlos al cesto como cosa inútil. Esta delegación de la responsabilidad salva al científico de verse envuelto en juicios de valor sobre lo que es conveniente o censurable, y le asegura, se dice, una objetividad manifiesta en el conocimiento de la naturaleza humana. Sin embargo, el conocimiento no es una finalidad per se, sino un instrumento para la consecución de un cambio o reforma social. La consecución de este ideal de la planeación en el nivel de la acción es necesariamente lenta, porque implica una transformación profunda de la situación y es imposible alcanzarla sin una orientación social eminentemente revolucionaria y una base legal que normatice esta orientación. Entonces, este tipo de antropología posrevolucionaria enfatiza la necesidad de que el científico social reconozca su responsabilidad social, su responsabilidad en estudiar los problemas que son relevantes, no solamente los que a él personalmente le resultan interesantes, sino los que el país necesita que se estudien, y de igual tomar una actitud responsable en cuanto a que no basta la pura descripción, es necesaria la propuesta, tanto de políticas públicas como de leyes que guíen el ejercicio del gobierno. En ese tiempo, pongo aquí la muestra, era tan importante la antropología que, bueno, hasta un antropólogo que era el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán fue sello postal, ¿no? Posteriormente la antropología perdió mucho de su importancia digamos, en el escenario nacional, pero en este tiempo fue muy fundamental, ¿no? Porque los planes de gobierno se creaban con la consultoría de antropólogos profesionales. Y rescatando de este texto, el perfil profesional del antropólogo era, primero, encargado de resolver los grandes problemas nacionales. En segundo, también se fomentaba mucho que el antropólogo fuera docente, investigador y actor social, ¿no? Que se formara con compromiso social y moral y que estuviera enfocado a conocer las condiciones de la población y a trabajar conjuntamente con ella en propuestas para la solución de los problemas identificados. Y esto es algo que actualmente se defiende nuevamente. Se ha visto y se ha destacado la importancia que tienen estas políticas públicas desde abajo, en las que las personas que van a ser beneficiadas por la política pública participen de su construcción, participen de su implementación y participen de su evaluación. Y es algo que la antropología consideró desde estos tiempos. Entonces, la antropología de este corte no era descriptiva, ni era teórica, sino que buscaba inducir cambios. Era, por lo tanto, una antropología aplicada. Y como decía el doctor Aguirre Beltrán que se tenía que llevar a cabo esto, pues a través de un proceso que constaba de 3 fases. La primera fase era la etnografía, totalmente de corte malinowskiano y boasiano, como establecía al principio. Consiste en hacer una investigación desde dentro de la cultura indígena, identificándose completamente con ella, enfatizando la empatía y buscando describir cada aspecto y cada conexión interna hasta tratar de hacer, dice, una pintura fiel, como podría describirla una investigación sentida y nacida en el seno de la comunidad. Es decir, meterse tan profundamente que se pudiera entender el mundo como lo entiende el nativo, ¿no? Desde su punto de vista, tratando de omitir los prejuicios, tratando de omitir los juicios, tratando de omitir los sesgos que se pudieran derivar de la visión de la cultura propia, sino buscando que la lectura fuera desde dentro. En un segundo momento había que salirse y entonces hacer una lectura desde fuera. Es decir, este segundo momento que él llama de la antropología aplicada consiste en medir este juego de fuerzas ambientales y sistemas de valores en conflicto, de organizar acciones y planear la evaluación de esas acciones. Entonces, en este momento es lo que ahora llamaríamos la lectura ética, es decir, la visión desde el antropólogo, el experto, el científico,
que observa la realidad ya no desde el punto de vista nativo, interno, sino externo. El periodo anterior, decía él, está dedicado a encontrar cómo es la comunidad, ¿no? Estrictamente, desde el punto de vista nativo. Aquí es cómo puede ser, es decir, cuáles son las potencialidades para el cambio, cómo se pueden resolver estos problemas, identificar los problemas y buscar propuestas, tanto para resolver como después para evaluar dichas propuestas y evaluar el impacto. Y el tercer punto es lo que él llamó la antropología teórica, que consiste en la síntesis de los dos momentos anteriores, es decir, tanto en ver la interpretación nativa como la interpretación externa, y de ahí crear algo con base en un análisis teórico que permita hacer un cambio de largo plazo, ¿no? En este momento de la investigación, el investigador se dirige a entender lo que debe ser la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, el esfuerzo está en concretar el análisis en una ley, una doctrina o una política pública. Es decir, no basta la descripción, que es el primer periodo, no basta la propuesta, que es el segundo, sino se tiene que llegar al tercer momento, que es permitir que el cambio tenga una trascendencia más allá de la investigación. Hacer un cambio en política pública quiere decir eso, buscar que el análisis tenga un impacto posterior, incluso cuando la investigación ya terminó y ya se concluyó. Y bueno, el doctor Aguirre Beltrán sigue siendo considerado un teórico muy importante de la antropología, porque obviamente con los cambios históricos y con los cambios que se requieren a lo largo del tiempo para sofisticar las investigaciones y para adecuarlas a las circunstancias históricas contemporáneas, de todas maneras podemos decir que la base, así la receta mínima, la fórmula mínima para la investigación-acción en la antropología mexicana es esta que planteó aquí el doctor Aguirre Beltrán, y que bueno, yo hice una síntesis muy apretada, pero simplemente para mostrar cómo consiste de tres partes. La primera, la investigación en campo, etnográfica, desde el punto de vista del actor. La segunda, un análisis desde el punto de vista de la disciplina científica, del gremio científico en que viene el científico social. Y la tercera, el esfuerzo de buscar que eso permanezca a través de instancias políticas o legales. Voy a mostrarles ahora ya el siguiente apartado, consiste en los ejemplos específicos de investigación-acción. Voy a hablar de dos casos de amigos míos que quiero mucho y que tengo en muy buena estima y que me parece que hacen trabajos muy interesantes, y del mío. Y bueno, pues voy a empezar por el mío. Y eso de empezar de invitar a los amigos y después empezar por uno mismo, se considera en la cultura mexicana algo muy descortés, ¿no? Mi mamá diría que el burro primero, entonces por eso puso ahí al burro, para presentarles primero al burro, que estudia antropología médica con personas en situación de calle. Y una disculpa a mis compañeros por haber empezado con mi propia investigación. Hace más o menos, bueno, yo estaba en la licenciatura, como en, no sé, tercer semestre de la licenciatura o algo así, o sea, muy tempranamente durante mi carrera. Y bueno, pues evidentemente, como todos los estudiantes, sin muchos recursos económicos, entonces vino una institución de asistencia privada a solicitar estudiantes, a los que por ser estudiantes se les remuneraba poquito, que fueran a hacer trabajo de campo para detectar y para sistematizar lo que ellos llamaban niños y niñas en riesgo de calle, ¿no? Y pues yo fui, me anoté, realmente porque pues sí necesitaba el dinero, pero no tenía ni la más remota idea de la problemática a la que me enfrentaba, ni tenía ningún vínculo previo a eso. Pero bueno, justo como le pasó a Malinowski y como he tratado de enfatizar a lo largo de esta exposición, el trabajo etnográfico vincula emocionalmente a las personas. El antropólogo, el investigador, el científico social que se expone a la realidad crea vínculos emocionales, ¿no? Pongo aquí esta expresión que me gustó muchísimo y que ya últimamente he adoptado del antropólogo Claudio Lomnitz, que dice que la etnografía es una investigación en la que el antropólogo, el científico, hace la exposición de cuerpo entero, es decir, uno va a campo totalmente, ¿no? Estás ahí vulnerable a pasar desde frío, hambre, sueño, cansancio, hasta sentimientos, ¿no? Llorar, ponerte triste, ponerte feliz, en fin, uno va a campo con todo. Y no es ajeno a las sensaciones, a los sentimientos, a todo lo que genera el intercambio con otros seres humanos.
Por lo tanto, es muy difícil después, ya que uno ha hecho trabajo de campo intensivo, desvincularse de las problemáticas y simplemente decir, bueno, pues ya ahora no es mi tema de investigación. Entonces yo pasé por otros temas de investigación, en la maestría investigué cosas muy distintas, mi propia tesis de licenciatura es sobre mineros, no tenía que ver con personas en situación de calle, sin embargo, independientemente de mi actividad académica, me mantuve como voluntaria en muchas organizaciones, ¿no? Y después decidí en el doctorado que eso sería un tema de investigación ya académica. Pero bueno, como vieron al principio en las primeras diapositivas que mostré, de cuando empecé el doctorado ahora han pasado muchos años. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una investigación intensiva de largo aliento. Es decir, no solo es que en el momento de la etnografía uno va con su cuerpo, se expone ahí, da todo, abre sus sentimientos, abre su mente al intercambio con otros, sino que además este intercambio dura mucho tiempo y dura más que solamente el espacio académico. Dura básicamente la vida de la persona. Y es un intercambio dual, como ya he expresado, cuando la persona hace una investigación cualitativa tan intensiva, no es inmune a ser también explorado, indagado por el otro y a modificar sus percepciones, sus conceptos. Muchas de las premisas con las que partimos a campo son modificadas en el intercambio con la otra persona. Por eso hablamos de una investigación con el otro, porque el conocimiento empírico, práctico de la vida que las personas que investigamos tienen, se convierte en un conocimiento tan valuable como el conocimiento científico, académico con el que nosotros llegamos al campo. Entonces, los dos conocimientos tienen su radio de impacto y son complementarios. Como dije también, nosotros no omitimos la empatía, ¿no? Sabemos que eso es uno de los instrumentos con los que contamos al hacer trabajo de campo y que esa empatía y esa estancia genera compromiso social y moral. También, evidentemente, hago antropología médica con personas en situación de calle desde el punto de vista del aporte a la ciencia básica. Por eso decía al principio que cuando hablamos de la importancia de la ciencia aplicada, no lo hacemos en demérito de la ciencia básica, ¿no? Evidentemente no tendríamos nada que aplicar si no se desarrollara ciencia básica. Y nuestras investigaciones también aportan. Es decir, cuando yo hago investigación en antropología médica, utilizo instrumentos de la ciencia, de la biología, de la medicina, incluso de la física, para acercarme a la realidad. No es solamente el conocimiento nativo de la experiencia, de la narración, sino el vínculo y la interpretación secundaria con los conocimientos propios de la ciencia que yo estudié, que es la antropología. Y el tercer momento es el momento en el que eso se convierte, bueno, aquí va a ser un problema porque se amontonan estas, pero en mi presentación original sacaba una y entraba la otra, ¿no? El tercer punto es que no solamente basta la descripción o la producción científica o el publicar artículos, sino que eso tenga un impacto en la realidad. Entonces, lo que les mostraba es, acá, por ejemplo, es la presentación de un libro que hicimos sobre las recomendaciones de política pública que emergen de las tesis enfocadas al estudio de la vida en situación de calle. Ya sintetizado, ya sin todo el bagaje, digamos, académico, el argumento largo, sino simplemente destacando cuáles son las recomendaciones importantes de política pública. Acá mostraba pues la participación en congresos, etcétera, que también es importante difundir el tema como materia de investigación importante en el ámbito científico. La capacitación y sensibilización de funcionarios públicos con los que encontramos que hay algún tipo de problema mientras hacemos campo. Entonces no solamente lo criticamos, ¿no? Tratamos de establecer acciones para hacer una comunicación mucho más fluida y mucho más aterciopelada, digamos, entre las personas. También hacemos que el conocimiento científico que generamos con base en las investigaciones llegue a quienes hacen el trabajo diario, quienes ensucian las manos, quienes salen al campo, quienes están ahí, que son el personal de las organizaciones de la sociedad civil. Es personal no improvisado. La gente que trabaja en la sociedad civil son personas con muchísima experiencia, que tienen una formación profesional, particularmente en el ámbito de las personas en situación de calle hay psicólogos, sociólogos, pedagogos, que tienen una especialización y deciden trabajar en la sociedad civil, ¿no? Un poco con el desmérito que hay desde la lectura académica del trabajo de la sociedad civil, pero nosotros reconocemos todo el conocimiento experto que tienen en el intercambio diario, empírico, real con la problemática.
Entonces buscamos que el trabajo también llegue a ellos, ¿no? Que los resultados les sean útiles en su práctica. Y evidentemente también a las personas en situación de calle. No tendría sentido producir conocimientos si después no les es útil a ellos y ellas. Entonces también hacemos un esfuerzo de traducir y de hacer, digamos, el vínculo entre lo que se produce en la epistemología científica hasta lo que es relevante para las personas en situación de calle conocer. Y, por supuesto, a la sociedad, ¿no? Para recordar, para hacer divulgación, de que esta situación existe, ¿no? De que tradicionalmente buscamos omitirla, no verla, y también parte de la actividad científica es volver la mirada a eso que no queremos ver. El segundo ejemplo del que quiero hablar es un ejemplo muy cercano de un colectivo al que considero formado por amigos y amigas míos, así que tengo muchísima empatía y que tenemos visiones del mundo muy parecidas, que es Psicocalle Colectivo. Entonces, Psicocalle, bueno, tal vez lo más conveniente sería no decir yo, sino escuchar a Mateo. Pues ya que cuando estamos en la carrera, Lorena y yo participamos en una clase de psicología social comunitaria y pues en esta propusimos el tema de trabajar con las personas. Bueno, para esta clase salíamos a campo y trabajábamos con distintos sectores de población en la Merced, como eran los niños que viven en los predios, las trabajadoras sexuales, hola Molly, los comerciantes, etcétera. En ese momento no se trabajaba con personas que estaban en situación de calle. Se considerado por el profesor que el trabajo era muy difícil y que no había o sea, que no iba a funcionar. Pero pues lo empezamos a hacer en la Plaza de la Soledad y salió bien. El sector como que se quedó ahí, ¿no? Más tarde, bueno, ya concluí la carrera y todo eso, pues decidimos que podíamos hacer un trabajo, bueno, no solo el mismo, sino incluso mejor nosotros, sin estar pues constreñidos por algunos de los límites de los que imponía, pues sí, la misma facultad, pero pues también la clase, ¿no? Entonces, o sea, nos damos cuenta que había algunas necesidades que podíamos solucionar nosotros de manera inmediata y pues podíamos ajustarnos más también en cuanto a los horarios, en cuanto a otras necesidades de la población, pero pues ya como por nuestra cuenta. Yo hablé abundantemente de cómo la antropología llegó a ser antropología aplicada, pero no es el único camino. Muchas ciencias sociales tienen un aspecto aplicado, lo que yo llamaría etnografía desde el punto de vista de la antropología y en las fases descritas por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, pero aquí, como mostró Mateo, la psicología social comunitaria sería el equivalente de esa parte de la etnografía, que consiste justamente en salir, en conocer las razones del otro, las realidades del otro, y a partir de eso volver a la academia. La perspectiva que ellos utilizan como psicólogos y como psicólogos expertos especializados en el tema del consumo de sustancias psicoactivas es la perspectiva de la reducción del daño, y consiste entonces en ir sin prejuicios, sino a escuchar a las personas para saber cuáles son las razones y cuáles son las características del consumo, ¿no? Y con base en ello después transitar al siguiente paso que nosotros en antropología llamamos la antropología aplicada, y que acá sería de la misma forma la contribución a la ciencia básica, es decir, no solo se conforman con ir a escuchar las narraciones de las personas, convivir, entablar relaciones de amistad, sino en crear ciencia a partir de eso, pero ciencia que tiene una base real, no el prejuicio del científico que se acerca a eso, sino de conocer la realidad. Ellos obviamente participan en congresos, han escrito sus tesis sobre eso, han obtenido los grados a través de estas investigaciones y hacen algo que es muy loable, que es volver este conocimiento a la población de la que surge. Hacer el tránsito, que es muy complicado, ¿no? De generar conocimiento que al mismo tiempo es relevante para la ciencia y por el otro lado es relevante para las personas que viven las circunstancias que son descritas en la ciencia. Y también es muy importante lo que decía Mateo, o sea, el constituirse como un colectivo, por un lado, fomenta la responsabilidad, es decir, se vuelve más serio que simplemente una acción, pero por el otro lado, deja que esta acción sea muy flexible, que sea muy adaptable a las circunstancias y a las necesidades.
Y un ejemplo que quiero mencionar es lo que sucedió durante la pandemia de COVID, ¿no? Que Psicocalle modificó su intervención básica, que es de reducción de daños en materia de consumo de sustancias psicoactivas, y salió a las calles a simplemente ayudar con las necesidades básicas que tenía la población durante el periodo de pandemia, es decir, a dar comida, a dar ropa, a dar el apoyo psicológico, ¿no? El vínculo, etcétera, en esos momentos de tanta soledad y de tanto estrés, ¿no? Que se vivió durante el periodo de la pandemia. Y casi a su pesar, también han estado vinculados con la política pública, ¿no? Aunque su actuar es mucho más práctico, mucho más, como dijo Mateo al principio, mucho más de resolver cosas en lo concreto y pues con una libertad, ¿no? que da el ser solo un colectivo y no una asociación civil o una institución gubernamental, sino simplemente un conjunto de personas que comparten una visión del mundo y quieren actuar en él. Han sido llamados como a participar dentro de leyes y de políticas públicas como consultores, porque es un conocimiento experto que finalmente se tiene que reconocer, ¿no? Entonces, casi a su pesar, han participado también, ¿no? en este ámbito que no les gusta tanto de la ley y de la política pública y de la acción política, pero como decía al principio, el vincularse emocionalmente genera una responsabilidad, ¿no? Y entonces ya después uno no puede elegir que quiere o no quiere hacer esto, sino que es parte de su responsabilidad actuar. Y el tercer caso que quiero mencionar es el caso de Grafitearte, que también es una asociación civil. En este caso, la ciencia de la que parte es la sociología aplicada. Y yo he llamado, no sé si después Víctor va a probar lo que estoy diciendo o no, pero yo he dicho que a lo que equivale la base etnográfica de Grafitearte sería a la sociología del nativo. Voy a explicar por qué digo esto. Después de que Malinowski hiciera su sistematización del método etnográfico, que consistía pues, en el vínculo empático, etcétera, posteriormente, en el desarrollo de la historia de las ciencias sociales, hubo el periodo que se llama de descolonización, que quiere decir los propios nativos cuestionaron la metodología de la antropología y entonces ellos hacen antropología, hacen una etnografía que parte de los propios nativos, ¿no? Y creo que este caso es muy semejante porque Víctor comenzó siendo él quien hacía el graffiti, o sea, siendo parte del grupo de personas que hacían el graffiti. Y al hacerlo vivió, digamos, en carne propia los estigmas que hay asociados a la práctica e incluso en la Ciudad de México las penalizaciones asociadas a el grafitear. Y después digamos, ser parte del grupo nativo, él estudió sociología y su tesis de investigación para titularse se trató sobre la historia del graffiti y sobre todas las construcciones sociales asociadas a la producción de graffiti. Y lo interesante, bueno, todo es interesante, ¿no? En este caso, pero después, ya siendo él alguien que fue reconocido, digamos, dentro del grupo nativo de quienes hacen graffiti como alguien que además tenía el conocimiento experto, el discurso académico, etcétera, fue convocado a ser un interlocutor válido, ¿no? Pero que hablaba de parte del grupo hacia afuera. Entonces, él fue acercándose, por ejemplo, a padres de familia o a otros sectores de vecinos, ¿no? De gente que hace política pública que estaba opuesta al graffiti, ¿no? Y en digamos que al ser promovido por el propio grupo como la voz hablante, tuvo que capacitarse, tuvo que aprender más, tuvo que estudiar derechos humanos, tuvo que estudiar gobernanza, tuvo que estudiar ciudadanía, tuvo que estudiar cultura de la paz, y poco a poco se fue convirtiendo también en el siguiente aspecto que quisiera resaltar, ¿no? Es decir, en un experto reconocido también desde el punto de vista académico, ¿no? Ya dentro de la epistemología académica. Pero el tránsito suyo fue al revés, fue desde la cultura nativa hacia la cultura experta, digamos, a apropiarse del discurso científico, etcétera. Entonces, en su caso, digamos, la empatía, etcétera, no fue un ejercicio profesional que vino después, sino que fue su punto de partida, fue el punto de inicio. Y en este momento, entonces, él además decidió constituirse como una organización de la sociedad civil por razones de muchísima fuerza
y en este término empático, es decir, no como una justificación estrictamente académica, como un tema que se tenía que abordar racionalmente, sino porque se dio cuenta de las necesidades que tenía su comunidad. Hay un programa en México que se llama el de los pueblos mágicos, que consiste en fomentar el turismo, y para obtener la denominación de pueblo mágico, los lugares tienen que satisfacer un conjunto de requisitos que están asociados pues a la belleza, ¿no?, geográfica, y a la atracción turística que puedan tener los lugares. Por lo tanto, los pueblos que querían tener este estatus de pueblo mágico penalizaban el graffiti, hasta el grado que incluso se hicieron propuestas de ofrecer recompensas económicas a quienes delataran a las personas que hacían graffiti. Por lo tanto, una política pública que no tenía como objetivo inicial la persecución de personas que lo practicaban, se convirtió en eso, con el incentivo económico. Y hubo grados tan fuertes de violencia que incluso hubo muertes de personas que practicaban el graffiti en este afán de persecución fomentado por una política pública que no tenía ese objetivo, ¿no? Y esto le llevó a constituirse como una organización de la sociedad civil para tener el peso del interlocutor válido, ¿no?, respecto a las demás poblaciones, y también para poner, digamos, el tema como un tema relevante en la agenda pública. Y finalmente, pues a lo largo de los años, etcétera, etcétera, él ha logrado que Grafitearte como sociedad civil se posicione muy fuertemente, ¿no?, respecto al gobierno. Arte urbano presente en la estrategia de murales comunitarios. En el primer año de esta estrategia, se realizaron 35 intervenciones artísticas a través de la SEDATU, en colaboración con Infonavit y otros aliados. En diversos espacios construidos con el programa de mejoramiento urbano, participaron 713 personas lideradas por 37 artistas locales. Se enriquecieron 26 espacios PMU. Se intervinieron 3.055 metros cuadrados y se rehabilitaron 2.109 metros cuadrados de fachadas, dándoles un aspecto totalmente renovado. Gobierno de México. Bueno, quisiera haber tenido mucho más tiempo para hablar más abundantemente sobre estos dos proyectos y estas dos corrientes de investigación en la psicología y en la sociología, en dos proyectos que considero sumamente interesantes. Les dejé los vínculos por si les interesa conocer más, y seguramente también, bueno, no seguramente, puedo afirmar que tanto Psicocalle como Grafitearte son organizaciones con mucha apertura, y en el caso de que ustedes estén interesados y quieran hacer una comunicación, seguramente van a tener una respuesta. Y bueno, pues lamento que no hay tiempo suficiente para abundar en proyectos tan interesantes, y que pues tengo más o menos que ya ir cerrando mi exposición. Voy a decirles entonces por qué quise poner estos tres casos. En primera, lo que tienen en común la investigación de Grafitearte, la investigación de Psicocalle y la mía propia, la del burro, es que nos dirigimos a sujetos de estudio, a jóvenes que están en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Tanto que las vulnerabilidades se entrecruzan. Por eso es que nuestros trabajos se entrecruzan, y por eso es que hemos creado vínculos académicos, más allá de la amistad y de la empatía, etcétera. Es porque muchas veces los mismos jóvenes que están en situación de calle son también quienes tienen un consumo problemático de sustancias, y son también quienes encuentran como forma de expresión el graffiti. Y son, en cualquiera de los casos, población de difícil acceso, con la que es difícil hacer investigación, y por lo tanto la investigación cualitativa tiene muchísima más fuerza que la investigación cuantitativa. Es casi una población que demanda de las metodologías de la investigación cualitativa para poder acceder a ella. Y son una población que en los tres casos tiene una respuesta punitiva del Estado. Es decir, está prohibido y está sancionado por la ley vivir en situación de calle, está prohibido y sancionado por la ley tener un consumo problemático de sustancias en el espacio público, y está prohibido y sancionado por la ley hacer graffiti. En cambio, lo que nosotros hacemos es no una respuesta simple punitiva, sino que a través del trabajo de campo de larga duración, de este trabajo empático que cuesta mucho trabajo, que cuesta incluso emocionalmente y corporalmente al estar ahí, logramos detectar las causas profundas, es decir, no los síntomas
superficiales, manifiestos, sino lo que realmente causa, y logramos hacer propuestas que se consideran ahora o se llaman desde abajo, es decir, propuestas que integran la visión nativa, la explicación de las personas que hacen las cosas, que reciben después las políticas públicas. Por lo tanto, las opciones que nosotros damos, las propuestas, son soluciones transformativas, no punitivas. Y como también traté de destacar a lo largo de la exposición, son investigaciones que buscan la transversalidad del conocimiento. No tenemos desprecio, evidentemente, por el conocimiento científico básico, ¿no? Creo que contribuimos bastante a él. Tampoco por el conocimiento que se genera para la creación de políticas públicas, pero hacemos algo que en los otros dos ámbitos no se hace, que es llevar ese conocimiento también a las personas que nos permiten acercarnos, ¿no? A estos jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y es un trabajo muy difícil de hacerse, es un trabajo que requiere tiempo, profesionalización, expertise, interés. Y hacemos también divulgación de la ciencia, que es decir, llevar este conocimiento a los espacios no académicos, ¿no? Porque evidentemente los jóvenes no se encuentran levitando en el curso de la sociedad, sino que forman parte de una sociedad y la sociedad tiene que saber también lo que genera, ¿no? Lo que generan las injusticias y las inequidades de las que somos partes y las permitimos. Y finalmente quise hablar de esto por nosotros, ¿no? Por los tres, por Mateo en este caso. Obviamente hay más personas que forman Psicocalle, Lorena, Emanuel, etcétera. Y bueno, igual en Grafitearte hay más personas, pero hablando de Víctor y de mí, porque bueno, somos amigos, porque nos conocemos bien, y porque como ustedes se habrán dado cuenta, ninguno de nosotros ni es aristócrata, ni es rico, ¿no? Ni es una persona que vive con lujos, etcétera, ¿no? Desafortunadamente en México en la actualidad hay un descrédito tanto de la actividad científica como de la organización de la sociedad civil. Y creo que mostrar los casos en los que nosotros estamos trabajando da evidencia contundente de que tanto la sociedad civil como las ciencias sociales aplicadas en realidad son las trincheras, ¿no? Que algunos escogemos para luchar contra las inequidades y contra las injusticias, que no es un camino fácil, que no es un camino improvisado, que requiere muchísimos años de formación, que requiere muchísima perseverancia, pero que, como dije al principio, la verdad considero que vale la pena seguir. Por eso es que acepté estar aquí y promover la actividad científica entre las vocaciones juveniles y de adolescentes, ¿no? Creo que de verdad las ciencias sociales dan una posibilidad muy digna de vida, muy honesta, y sobre todo creo que dan algo que es tal vez lo que les vuelve algo sancionable, dan la libertad de conciencia y dan la autonomía de acciones, ¿no? Entonces es una posibilidad muy, muy loable, pues, de hacer cambios sociales, ¿no? De generar cambios, de disgustarnos con la realidad, pero sobre todo de proponer, ¿no? Creo que es la ciencia social aplicada un espacio en el que, digamos, la inconformidad con las injusticias se puede convertir en algo propositivo que creo, tal vez ingenuamente, pero creo, la verdad, que pues fomenta un mundo mejor. Entonces, esas serían mis razones para invitarlos a que practiquen las ciencias sociales, a que las estudien y a que hagan también ciencias sociales aplicadas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme y espero que les haya resultado interesante. Buenas noches.